Tenemos el alto honor de charlar, conversar a partir de ahora con el economista y, bueno, tiene una maestría en economía también, doctor Oscar Stark. Él es el nuevo presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco, y fue su primer presidente también. Así es, ¿verdad? Bruno. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. No, nosotros tenemos ese placer. Bueno, ¿cómo? O sea, Copaco comenzó con la presidencia tuya, sería. Sí, Copaco, que anteriormente era Antelco. Antelco, sí, claro. Por supuesto. Se transformó en sociedad anónima para su posterior capitalización, ¿verdad? A través de la ley 1615, que la idea era inyectar capital privado de una empresa de telecomunicaciones. Había, de hecho, 5 empresas de primer nivel preseleccionadas, pero en el medio del proceso se paró, digamos, el proceso de capitalización y de integrar al capital privado en la empresa de telecomunicaciones nacional. Entonces se quedó como una sociedad anónima. Eso pasó ya hace 22 años. Y ahora es una sociedad anónima, pero el 100% de las acciones es de propiedad del Estado. ¿Y qué pasa con Copaco? Síntesis, no vamos a entrar en Honduras, sino ¿cuál es la situación de Copaco? ¿Por qué una empresa que fue muy exitosa? Porque antes todos nos comunicábamos a través de Antelco, ¿verdad? Impresionante, todo el mundo tenía su línea baja, como antes se denominaba hasta ahora, ¿verdad? Y los teléfonos a disco y pero funcionaba maravillosamente el Antelco, y con llamadas de larga distancia al instante te comunicaban con donde sea que quieras llegar con tu saludo, qué sé yo, al mundo entero. Teníamos ese contacto con Antelco. ¿Y por qué ahora está tan venida a menos Copaco? ¿Cuál es la historia? Y realmente yo creo que se tomaron muy malas decisiones y no se siguió la tendencia de la industria, digamos, del sector de telecomunicaciones. Copaco llegó a tener cerca de 600.000 usuarios de línea baja. Hoy tenemos 120.000 y cayendo mes a mes. Un ingreso importante eran las llamadas internacionales que desaparecieron, digamos. Y Copaco no se fue transformando. O sea, sus ingresos fueron bajando y sus gastos no. Y eso hizo que el año pasado, por ejemplo, Copaco perdió 200.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Eso es más de 500 millones de guaraníes por día de pérdida tuvo el año pasado Copaco, ¿verdad? Yo creo que también en su momento incidió, y creo que fue una mala decisión, la compra de Vox, ¿verdad? Vox es 100% propiedad de Copaco. ¿Por qué una mala gestión o inversión, digamos? Y Vox actualmente ya tiene patrimonio neto negativo, o sea, está en quiebra técnica de 100.000 millones de guaraníes más o menos. Hoy. Pero ¿qué pasa? Perdóname, sí. Mira que yo te hago aleatoriamente. Sí, por supuesto. Qué sé yo, preguntas así que se me van ocurriendo nomás. Si Copaco tuvo Vox y tenemos 350.000 funcionarios públicos, ¿por qué todo el funcionario público no utilizó Vox en su momento? Y eso mismo ya iba a sostener a la propia empresa de comunicación, digamos, a la Copaco, ese feedback, digamos. En varios momentos se intentó, digamos, dar facilidades a los funcionarios públicos para que adquieran su teléfono de Vox. El servicio de telefonía celular es un servicio privado, digamos, es decisión del funcionario, pero sí se hizo algunos esfuerzos de darle facilidades adicionales, digamos, a los funcionarios de público en general para tener el servicio de Vox. Y en algunos casos creció un poco la demanda y la utilización del servicio, pero por las deficiencias que tiene, por la misma situación económica por la que atraviesa, es que se fue perdiendo fuerza eso, porque la cobertura es principalmente en Asunción y Central y en las grandes ciudades, y tenemos mucha competencia y muy fuerte del resto de las empresas de telefonía celular, ¿verdad? Si uno se fija... Sí, pero el Estado hubiera dado hincapié a lo de Vox, si es una cuestión asociada a una empresa del Estado. En el caso de los servicios que pagan las instituciones públicas, sí, muchos son de Vox, ¿verdad? De hecho, hay un decreto que establece que
Copaco tiene que ser el servidor de telecomunicaciones en general para todas las instituciones públicas. En algunos casos, por las deficiencias que tuvo Copaco en la prestación de servicio, algunas instituciones pidieron la excepción a esa regla, digamos, y eso hizo que perdamos algunas instituciones públicas que son un cliente potencial, era un cliente cautivo para Copaco. Pero la verdad es que la situación actualmente es crítica, no alcanzan los ingresos para pagar salarios. Eso muestra claramente lo crítica de la situación y se pierden clientes todos los meses. Y bueno, ¿cómo se puede, teniendo este panorama, digamos, cómo se puede mantener una empresa que pierde y tiene que pagar salarios y no sabe de dónde sacar el dinero para saldar a sus propios funcionarios? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Hay que hacer un préstamo multitudinario? ¿Cuál es la posible solución desde la óptica tuya? Y lo primero y lo más importante es tratar de parar o de contener por lo menos la hemorragia, digamos, financiera que está sufriendo Copaco, ¿verdad? O sea, Copaco tiene que achicarse a una dimensión mucho menor de la que tiene ahora. Eso implica, por un lado, la disminución de empleados, porque tiene una superpoblación de empleados. ¿Qué cantidad? Empezamos a hacer ya eso. Ahora sacamos 240 empleados. ¿Qué cantidad de empleados en general? Y actualmente Copaco tiene 2.650 empleados, ¿verdad? Mucha cantidad. Y salieron 250 más o menos, o sea, tenía 2.900 hasta el 31 de diciembre. Y necesita mucho menos que eso, ¿verdad? Claro, pero claro. ¿cuántos necesita? Es la pregunta que normalmente me hacen. Y eso depende de en qué vamos a concentrarnos, ¿verdad? Nosotros creemos, la conversación que tuve con el señor presidente de la República, él me dijo, nosotros tenemos que por lo menos asegurar la presencia en todas las escuelas del país, todas las comisarías, todos los centros de salud. Y en general prestar un servicio de conexión a internet de calidad para la ciudadanía a costos razonables, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una definición, ¿verdad? O sea, Copaco tiene una misión y tiene un rol en el Estado para aportar conectividad. Eso tiene un impacto enorme en el desarrollo económico del país. Y si solamente pensamos en las escuelas con conectividad de la mejor calidad a la más alta velocidad, eso va a tener un impacto muy positivo en la educación, por ejemplo, que es fundamental para el desarrollo de un país, ¿verdad? Entonces, pero para prestar ese servicio, que es básicamente infraestructura, Copaco tiene 12.000 kilómetros de fibra óptica tendida y Vox tiene unas 2.500 más o menos. 2.500 kilómetros. Eso quiere decir que tenemos una infraestructura, la principal, y eso solamente en troncales, ¿verdad? Porque además hay algunos tendidos que se hicieron hacia las escuelas, hacia los centros de salud, etcétera. Entonces tenemos que concentrarnos en eso, ir dejando servicios que son deficitarios y que probablemente no van a ser ya superavitarios con el correr del tiempo. Hay que analizar bien la situación de Vox, ¿verdad? Vox tiene ya patrimonio neto negativo y pierde todos los meses. De hacer una fusión con Copaco o directamente ver de qué se puede hacer con lo que tiene Vox, que básicamente tiene inmuebles, tiene espectro radioeléctrico y tiene unos 29, 30 mil usuarios más o menos activos actualmente. Y no sé, si comparamos con las grandes telefónicas, tienen 4 millones, 3 millones. Bueno, entiendo. Bueno, acá el presidente Peña también habla de salvar Copaco, pero no descarta inversiones por ahora. Pero hay algo que me llama la atención y no quiero, digamos, que me tomes a mal, pero es una realidad lo que te voy a decir. Vos ves ahí nuestro teléfono, ¿verdad? Ese es el teléfono, sí, línea baja de Copaco. Acá en nuestra empresa tenemos 4 líneas. Y allá en la casa nuestra tenemos otras 2 más. Pero lo simpático que hace 2 meses no funcionan estas 4 líneas. Estamos en el barrio Los Laureles, donde no solamente no funcionan estas 4 líneas, sino no funcionan casi 600 líneas, porque personajes, que no sé quiénes serían, robaron los cables, atacaron, qué sé yo, por el cobre, no sé por qué historia, y nos dejaron sin comunicación hace 2 meses. Pero hoy yo hice un cheque para Copaco de 700.000 guaraníes. ¿Cómo se explica eso? Que uno tenga que seguir pagando
un servicio que no existe. Así mismo es. Y ese es un problema grave que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros ni siquiera tenemos capacidad por los sistemas actuales que tenemos de saber quién tiene y quién no tiene el servicio. O sea, solamente nos enteramos que alguien dejó de tener servicio por su reclamo y tenemos registrados los reclamos desde cuándo y cuándo se restituyó o no el servicio, ¿verdad? Entonces, eso también no es razonable, ¿verdad? O sea, no es razonable que nosotros no sepamos si le estamos o no prestando el servicio a alguien para poder cobrarle o no por el servicio ese que en teoría le estamos prestando. Entonces, hay muchísimo que hacer en Copaco. Eso, pero vos sos nuevo, así que vos recién asumiste. Sí. Pero es bueno el diagnóstico, ¿verdad? Porque así de mal está Copaco, ¿verdad? Así de grave es como se dejó caer a esta empresa. Y su recuperación va a ser difícil, ¿verdad? Así es. Y bueno, digamos, ¿y cómo sería? Porque vos sos presidente de Copaco y llegaste hace poco, ¿verdad? Estás recibiendo todavía un montón de cuestiones que seguramente analizando, te acercan cómo está esto, lo otro, lo demás ya. ¿Y cómo se empieza a caminar dentro de este campo bombardeado, por decir algo? Y lo primero es decidir en qué servicios vamos a concentrarnos, ¿verdad? Yo creo que está claramente que el servicio de Internet, y principalmente para las instituciones públicas, es algo en lo que vamos a seguir. El servicio básico de telecomunicaciones, Copaco tiene la exclusividad. Esos son los dos servicios que actualmente más ingresos generan a Copaco, ¿verdad? El servicio de Internet tiene potencial de seguir, de crecer. El de línea baja probablemente no, ¿verdad? Línea baja tiene un nicho, hay gente que realmente quiere línea baja y reclaman, ¿verdad? Sobre todo las empresas, pero en general muchos hogares también. Entonces vamos a concentrarnos en esos dos servicios, por ejemplo, y empezar a achicar el resto de la compañía. Pero antes tenemos problemas que resolver que tienen que ver con la situación financiera y las deudas. Copaco tiene una deuda de 833 mil millones de guaraníes. Más de 110 millones de dólares. ¿Y el Estado le paga a Copaco también? Y en general el Estado le pagó y le pagó bastante en los últimos años, sobre todo donde se empezó a rascar la olla, ¿verdad? Entonces, eso también es algo fundamental que nadie dice. Sí. El Estado paraguayo debe a todas las empresas, partiendo de la base al propio IPS, que debe más de 500 millones de dólares. Claro. Y a Copaco no sé cuánto también. A Copaco no le debe mucho el Estado. No le ¿Por debe. qué? Porque en los últimos 1 año y medio, 2 años, se empezó a justamente utilizar esas deudas que se debía para pagar salarios, para pagar cuentas de Copaco, y ahora ya estamos en una situación de que tenemos, en teoría, unos 18 mil millones de deudas de instituciones de Estado. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo, la ANDE nos debe, según ese estado de cuenta que estamos tratando de conciliar con la ANDE, 11 mil millones, pero nosotros le debemos a la ANDE más de 100 mil millones, ¿verdad? Entonces, al final, si hacemos una compensación contra las instituciones públicas, nosotros vamos a salir perdiendo. Exactamente. Entonces, esa no es parte de la solución. Lo fue en los últimos años, ¿verdad? Porque se le fue exigiendo a las empresas e instituciones públicas que paguen, pero esa no es. Entonces, un problema importante, los 833 mil millones de deuda que tenemos que resolver de alguna manera, ¿verdad? O sea, porque en la medida que uno debe, ya no se le presta servicio, no hay capacidad de responder la asistencia técnica, lo que sea. El segundo problema es el pasivo laboral y el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? El contrato colectivo de trabajo es muy pernicioso y es perjudicial para Copaco. Y creo que ahora estamos hablando, yo hablé con los 2 sindicatos principales, con muchos otros gremios de Copaco, y todos son conscientes de que esa es una realidad, ¿verdad? ¿Cuántos sindicatos tiene Copaco? Hay 2 sindicatos. Y hay una serie de gremios de profesionales, de técnicos, de abogados, de contadores. ¿Y qué cantidad de funcionarios realmente debería de tener Copaco para que empiece a funcionar operativamente desde la óptica de una suerte de crecimiento? No te digo ya crecimiento, para que se mantenga como empresa del Estado, pero eficientemente. ¿Qué cantidad de 2.600 dijiste? 2.650 y hay que reducir y si qué vemos, cantidad de... más o menos estándares internacionales de las empresas que más empleados tienen, digamos, debería rondar en torno al 30-40% de la facturación. 500.000 personas. Sí, no, un poco más, ¿verdad? O sea, si nosotros,
debería estar el salario más o menos en 40% de la facturación. Actualmente está en 88, 90, ¿verdad? Entonces tendría que ser sí, un poco menos de la mitad probablemente, ¿verdad? Y bueno, porque vos tenés una dilatada carrera en la función pública, Oscar Stark, exitoso economista, pasaste también por la cuestión estuviste en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recientemente, en Industria y Comercio como viceministro también. Bueno, y estuviste en el momento en que la parte final del famoso Metrobús, porque manejaste también o intentaste manejar la cuestión esta de lo que todo el mundo quiere, un nuevo sistema de transporte público en Asunción y más allá del área capitalina. ¿Qué nos falta para que todo esto se efectivice? ¿Qué necesitamos? La función pública, que crece cada día, ¿hace bien o no hace bien su trabajo? Y yo creo que en muchos casos se dejó un poco estar, ¿verdad? En el caso del transporte público es probablemente uno de los casos, sobre todo en el área metropolitana de Asunción, que es el problema que más sentimos acá en Asunción, y es el más importante de todos, ¿verdad? O sea, hay diferentes problemas. Uno es que los itinerarios son de hace 40, 50 años, y la ciudad cambió completamente en los últimos 50 años, ¿verdad? Entonces, obviamente no es razonable la forma en que está organizado, y hay que hacer una reingeniería de todos los itinerarios, y es como que barajar y dar de nuevo, ¿verdad? O sea, y ahí eso no es tan fácil de hacer porque las empresas consideran que ese es su itinerario, cada 7 años se renueva, pero inclusive ellos, y yo conversé mucho con ellos, también se están empezando a dar cuenta que hasta a ellos mismos no les beneficia esto, ¿verdad? Otros itinerarios más racionales que tengan que ver con la forma en que se mueve la gente, les va a beneficiar a ellos y a la ciudadanía también, ¿verdad? Y el otro es que hay que darle más espacio a los buses en las calles, ¿verdad? Esto que se hizo ahora del carril exclusivo de Mariano Roca Alonso, esa es la forma de avanzar. O sea, la mejor forma de movernos en la ciudad es en el transporte público. Sí, claro. Es lo que menos le cuesta a la sociedad, lo que menos contamina, lo que menos combustible gasta, lo que menos infraestructura usa, ¿verdad? Porque en un bus entran 70, 80 personas y usan, no sé, 20 metros cuadrados. En un auto que usa 10 metros cuadrados entra una persona muchas veces. Entonces, por metro cuadrado de infraestructura es muchísimo más eficiente el transporte público. Y hay que seguir en esa dirección. Se está implementando, ya se vieron algunos resultados. Mejoró la velocidad comercial promedio en Mariano Roca Alonso, y ir haciendo lo mismo en muchas otras avenidas principales, ¿verdad? Vos fuiste también testigo como ciudadano citadino acá, capitalino, del éxito que tuvo alguna vez el tranvía acá. No se puede volver a reprisar aquello, no se puede con carros nuevos, te estoy hablando. Se tiene toda la infraestructura tranviaria ahí guardada en algún anaquel. Eso mismo no se puede reprisar, no podemos tener ese tipo de transporte eléctrico tan caro al sentimiento del asunceno, porque el asunceno sintió que se haya anulado el tranvía. Esa es la verdad de la milanesa. Sí, así es. Tranvías modernos se podrían analizar. Claro, tranvías y para cierto sector de la ciudad probablemente, ¿verdad? Como decía, hay una cuestión también cultural de que la gente quiere volver a experimentar esa sensación, y a lo mejor fomentar el turismo en también. El centro de Asunción, o con algún recorrido particular. En su momento se hicieron estudios de tránsito sobre el tranvía, y los tranvías, por la velocidad y por el tipo de tranvía que había y por la rigidez que tiene de la vía, generaba algunos problemas, digamos, en el tránsito que eran mayores. Pero sí, definitivamente. Ahí vemos los tranvías, los viejos tranvías asuncenos, que eran respetados, eran queridos, eran aguardados y cumplían sus funciones fantásticamente. Y utilizaban la electricidad, o sea que no contaminaban, ¿verdad? Y que yo me acuerde, nunca hubo ningún accidente con el tranvía, ¿verdad? Ni el tranvía atropelló a nadie, ni a algún ser humano, ni a ningún ser humano, y menos también a perros o qué sé yo, mascotas y qué sé yo, como se ve ahora últimamente. ¿Cómo se puede hacer para que vuelva esto? Porque esto nos va a dar una sinergia, una energía nueva también, y no creo que sea tan costoso esto
Oscar Stark, vos que también estuviste en ese rubro mucho tiempo. Sí, es una cuestión que hay que analizar y yo creo que es factible para algunos recorridos. Por ejemplo, con relación al tren de cercanía, ¿verdad? Claro. El tren de cercanía va a llegar, tengo entendido que el proyecto actual es hasta el Parque Caballero. Entonces se podría ver una conexión a través de un tranvía o un sistema similar desde el Parque Caballero hasta el centro, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí continúa habiendo vías. Claro. Hay, digamos, poco, pero espacio también desde la franja de dominio. Pero sí, yo creo que definitivamente en muchas ciudades se están volviendo a poner tranvías. En algunas ciudades en donde hubo solamente hace muchas décadas ya, también se están... La mayoría de las ciudades de Europa tienen tranvías. ¿Verdad? Sí. Para cierto tipo de transporte, Claro. ¿verdad? Un transporte de corta distancia, a baja velocidad, en lugares donde no hay mucho tránsito, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas interesantes, pero volviendo a Copaco, lo de Vox, ¿puede prosperar o también hay que Vox, dar vuelta a la página? En términos financieros, Vox está peor que Copaco, ¿verdad? Vox ya tiene patrimonio neto negativo de 100.000 millones de guaraníes. O sea, si se liquidase Vox hoy, no habría recursos suficientes para cubrir todas las deudas que tiene Vox. Tiene una deuda de 365.000 millones de guaraníes. Y tiene una porción muy pequeña del mercado, ¿verdad? Y cada vez menor. Entonces, en un sector donde se requiere mucha competencia, mucha inversión, yo creo que la situación de Vox es bastante más complicada. Aún a pesar de que es más chica, entonces los números son más chicos y tal vez sea más fácil de resolver, ¿verdad? Pero la situación de Vox es más complicada que la de Copaco. No tiene... la ventaja, digamos, entre comillas, que tiene Copaco de la exclusividad en el servicio básico de telecomunicaciones, que le da una oportunidad de mantener un ingreso por esa clientela cautiva que hay, aunque sea muchísimo menor del que es suficiente actualmente para mantener la estructura de Copaco, ¿verdad? Entonces hay que achicar Copaco para adaptar esos ingresos de internet y línea baja. Julio Cardoso es un oyente que dice: aplazado Copaco, no tiene soporte técnico, mis líneas bajas no funcionan desde hace 4 meses, las líneas IP, puede ser, no funcionan bien. Julio Cardoso, del barrio Villa Aurelia. Y así como Julio, hay muchísima gente. Sí, es mi mismo caso, ¿verdad? Yo tengo también línea de Copaco. Y hace 8 años, 8 meses que no funcionaba mi línea y últimamente funcionaba o no funcionaba. Decime, y así estamos. ¿Quiénes son los autores de estos robos? ¿Ustedes tienen identificados a estos señores? Porque esa gente que roba esos cables es porque conoce el sistema de los cables de Copaco, no forman parte de esos 2.600 que restan ahí de funcionarios. Sí, es muy probable que estén involucrados funcionarios de Copaco o exfuncionarios de Copaco, porque sí, es así como vos decís, que es gente que conoce y sabe dónde están los cables. Normalmente roban los multipares, que son los cables que tienen mayor cantidad de cobre y que además son los que más afectan a barrios, digamos, a partes de la ciudad, porque robando 10 metros de multipares puede afectar a 600.000 personas. Lo que pasó acá. 1.600 personas, ¿verdad? En este barrio. Sí. Y el otro tema es que el cobre, nuestra red de cobre ya es obsoleta, las centrales son obsoletas, entonces la restitución por una nueva red de cobre no es razonable, ¿verdad? Y eso hablaba el señor, la tecnología que se utiliza actualmente, la tecnología GPON o la tecnología de voz sobre IP, que es la que él menciona ahí, que funciona a través de la red de fibra óptica o la línea alta que funciona a través de la red de telefonía celular, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer Copaco es invertir e ir sustituyendo toda su red de cobre por estas nuevas tecnologías que evite la posibilidad de que se corte tan fácilmente al robarse los cables de cobre. Algunas empresas de telecomunicaciones sacaron toda su red de cobre y como tiene un alto valor vendieron el cobre y sustituyeron por fibra óptica, por ejemplo, ¿verdad? En el mundo. Bueno, lo que hay que hacer es que nadie robe más los cables para comenzar, pero ¿quién está detrás de todos estos ladrones que hacen eso? Lo que iniciamos en ese sentido, Bruno, es
un trabajo de inteligencia con la fiscalía y la policía para ver quiénes compran el cobre, ¿verdad? Porque si no hay nadie que compre, obviamente no la van gente a no va a robar. robar, ¿verdad? Hicimos 2 intervenciones la semana pasada en Presidente Hayes. Una fue muy exitosa porque se encontró una gran cantidad de cobre y otra aparentemente se filtró la información y ya había una cantidad mínima de cobre, a pesar de que había algunas fotos anteriores que en teoría tendría que haber mucho. Pero yo creo que por ese lado hay que ir, ¿verdad? La investigación, bueno, quiénes fueron los que le vendieron, y esa investigación fiscal está avanzando ahora y vamos a seguir trabajando de esa manera, o sea, quiénes son los que compran, de quién compran, cuáles son los documentos que tienen sobre esa compra, porque mucho de este cobre se exporta después a Brasil. Sí, toda una gran cadena. Así, entonces hay que seguir la cadena, ¿verdad? Bueno, acá hay una chica, Sofía Ayala, que también le está siguiendo acá al doctor Oscar Stark, que dice, ¿por qué hay deficiencia con los soportes técnicos? Señor Oscar, por favor, ¿dónde hago mi reclamo? Sofía Ayala, soy del barrio San Vicente, acá de Asunción. Tenemos cientos de reclamos, ¿verdad? Estamos ahora haciendo un esfuerzo. Empezó a funcionar un poco mejor el tema de la restitución de servicios. Y estamos tratando de restituir la cantidad máxima de teléfonos que podamos hacer. Pero básicamente Copaco no tiene ahora dinero para pagar salarios, ¿verdad? Creo que con eso se entiende que no hay dinero para nada más, digamos, ni para combustible, ni para viáticos, ni para cable. ¿Cómo se sale de esto, Oscar? Yo no te quiero atosigar más, porque yo sé, recién vuelvo a insistir, el presidente nuevo, Oscar Stark, recién ingresó ahí al mundo de Copaco, que conoció desde el inicio de Copaco, cuando desapareció la Antelco y se tornó en una empresa con capital privado, al parecer, pero del propio Estado Nacional, del Estado paraguayo. ¿Qué hay que hacer ahora, entonces? ¿Cómo empezar a moverse, digamos? Hay que achicar primero, que es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Inclusive para achicar se requiere ciertos recursos, ¿verdad? Tuvimos una reunión del Consejo de Empresas Públicas ayer con los ministros que están representados ahí, y probablemente vamos a tener alguna otra reunión esta semana para ir tomando algunas decisiones, ¿verdad? Pero inclusive es difícil conocer la situación, ¿verdad? O sea, en el caso de Vox, por ejemplo, que es un problema para Copaco, o sea, Vox es un lastre para Copaco actualmente, porque estamos inclusive financiando parte de sus salarios todos los meses a través del pago de algunas deudas que tenemos con Vox. Perdón, ¿y cuánta gente está abocada a Vox, digamos, 250, 250. ¿Y esas 250 forman parte del grupo de los 2.600? No. Además de los 2.600. ¿Eso es aparte otra vez? Sí. Pucha, entonces sí, hay muchas cosas que hay que... Y en Vox, por ejemplo, no estamos consiguiendo la información porque en teoría el sistema no está funcionando bien, pero a ese punto llegan las dificultades en Copaco actualmente, ¿verdad? Pero un tema que hay que hacer y vamos a hacer en los próximos días y semanas es la renegociación del contrato colectivo. Ahora que hablamos de Vox, Tomás, estoy pensando, Vox no tiene contrato colectivo y como un ejemplo de las implicancias y lo perjudicial que es el contrato colectivo, nosotros tenemos un servicio de call center que prestamos a instituciones públicas y algunas privadas también, y por algún motivo alguien decidió mover el call center de Vox a Copaco, ¿verdad? Y solamente esa mudanza por el contrato colectivo significa un costo de entre el 15 y 20% más por las horas trabajadas, ¿verdad? En Vox trabajan 6 horas por el tipo de trabajo, que es un trabajo, digamos, particular, y en Copaco pueden trabajar solo 5 horas, ¿verdad? Y además, al pasar a Copaco, parece que esa mentalidad empezó a disminuir el rendimiento del call center, por ejemplo. Pero es un ejemplo, así, una anécdota de cómo un contrato colectivo puede incidir negativamente en la prestación de un servicio y pasa eso con todos los servicios de Copaco. Copaco tomó muy malas decisiones, una de ellas fue la compra de Vox. ¿Esto quién lo señala? El propio Oscar Stark. La desvinculación de planilleros y el arrendamiento de parte de la infraestructura son algunas de las primeras medidas a tomar para salvar Copaco. La crisis deberá enfrentarse sin ninguna inversión. Y bueno, pero es más o menos una magia hay que hacer acá. No sé cómo mover las piezas. Nosotros tenemos algunas ofertas de inversión, ¿verdad? Pero tan riesgosa es Copaco, o sea, asociarse a Copaco, tan riesgoso es que las empresas, esos
esas propuestas de inversión son muy favorables para las empresas. Entonces, la medida que ordenemos un poco la casa, nosotros vamos a poder exigir más, digamos, bueno, la empresa privada va a hacer la inversión y ahora piden 80% de los ingresos generados por esa inversión, y si nosotros estuviésemos un poco mejor, a lo mejor podríamos compartir 50 y 50%. ¿Cómo vas a mejorar cuál es la movida primera ahora dentro de esta situación? Porque ustedes no pueden prestar dinero, me decís, ¿verdad? Podemos prestar dinero, pero ¿quién le va a prestar dinero o qué banco le va a prestar dinero a una empresa que pierde 200 mil millones al año, ¿verdad? Y tienen que seguir sosteniendo miles de empleados. Así es. ¿Qué hace esa gente? Y muchos no hacen nada, ¿verdad? Y muchos otros trabajan mucho, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? O sea, hay realmente muy buenos funcionarios en Copaco, sí, y que hacen un esfuerzo enorme, pero por otro lado hay muchos otros que no tienen función específica, que cuando se les quiere dar función específica buscan la forma de no ser trasladados. Ahora estamos haciendo una serie de traslados para potenciar los servicios que nos generan alguna ganancia y mejorar el servicio, ¿verdad? El tema de la asistencia técnica, el tema del call center, algunos temas de monitoreos de las redes. Y cuando hacemos los traslados, la gente se resiste a trasladarse de un lugar donde no está haciendo nada a un lugar donde tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Claro, entonces, la gente no quiere trabajar. Exactamente. Entonces, bueno, pero esa gente que no quiere trabajar a su casa. A sí mismo. Claro, decime una cosa. No se puede plantear en el papel, hipotéticamente, al Estado paraguayo, al señor presidente, a sus consejeros, qué sé yo, un planteamiento, valga la redundancia, de una nueva Copaco teniendo en cuenta un achicamiento, o sea, de los 2.600 pasar a tener 600 o 700 personas que hagan bien su trabajo, digamos, achicar hasta lo que se puede el ejido de acción de Copaco como empresa de comunicaciones, y que el Estado paraguayo ponga el dinero para pagar a foja cero todo lo que tenga Copaco, borrón y cuenta nueva. No se puede plantear una cosa así y después ir increciendo por el camino. Sí. Tenemos que hacer una gran reestructuración. Si no, ¿de qué? Y en algún momento va a haber que hacer una inyección de capital. Claro. Pero a una empresa donde ese capital no se fume en poco tiempo, ¿verdad? Entonces hay que hacer una inyección de capital a una empresa que va a generar y va a mantener y va a hacer crecer ese capital. Y esa inyección puede ser del sector privado. Tenemos algunas propuestas, creemos que van a haber otras más en la medida que se vayan arreglando algunas cuestiones. Si negociamos el contrato colectivo y tenemos un mejor contrato colectivo que pueda ser viable la compañía, ya van a haber otros tipos de inversores interesados en poner dinero en Copaco, por ejemplo, ¿verdad? Y a la gente que está dentro del mundo de Copaco y que no quiera trabajar, se la saca automáticamente, porque esa gente tiene que concienciarse también de la situación. ¿Por qué va a recibir un salario si no hace nada, o no quiere hacer nada, o no quiere plegarse al laburo? Actualmente estamos recibiendo una cantidad de denuncias de los mismos funcionarios de Copaco que les molesta que alguien más no se va a trabajar o se va a marcar y después ya se va a su casa, o se va a trabajar en el sector privado, o trabaja para el sector privado desde las oficinas de Copaco. Y estamos trabajando para depurar esa lista y ver también, bueno, estas personas, hay muchos que tienen permisos por meses, otros que tienen muchas faltas todo el tiempo, llegadas tardías todo el tiempo. Entonces, estamos trabajando en una lista. Bueno, estos son los funcionarios que no están teniendo un rendimiento que tienen que tener en Copaco para continuar con esta disminución de la cantidad de empleados, ¿verdad? Y los que trabajan realmente ir poniendo en lugares donde nos van a servir, y que eso permita mejorar la eficiencia de la compañía. Vos sabés que yo creo en vos personalmente, Óscar. Gracias. No de ahora, de hace mucho tiempo. Y conozco a tu familia y qué sé yo, tener un background de formación, etcétera, etcétera. Y no creo que estés ahí por el salario ni por el cargo de lo que significa ser presidente de Copaco, y más una empresa que está en estas condiciones. O sea, vos de motu propio vas a querer superar toda la historia y tenés que mover el avispero. Así mismo. Si no, y con el apoyo del señor presidente de la República, los ministros y el Estado en general, ¿verdad? O sea, solo no se puede tampoco hacer los cambios que hay que hacer en Copaco. Hay una cuestión también del tema político, ¿verdad? O sea, muchos de los empleados de Copaco entraron en su momento
por cuestiones políticas. Algunos de ellos probablemente están rindiendo muy bien y al final se adaptaron y trabajan mucho, y otros de ellos no, ¿verdad? Entonces, es fundamental esto, ¿verdad? Depurar la plantilla de empleados de Copaco. Estos realmente tienen que trabajar, van a ser útiles a la compañía y van a aportar, y estos no, y ir mejorando esa situación, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Oscar Stark, presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, estuvo con nosotros.